Buenas noches, mi nombre es Natalia Rodríguez y les voy a hablar acerca de mi percepción con respecto al libro La cognición situada en el aprendizaje significativo. Bueno, primeramente tengo para decir que este libro es bastante amplio, es conciso, es coherente y abarca de una manera bien desarrollada distintos aspectos de la educación en general y sobre todo se centra en la cognición situada en el aprendizaje significativo. Y exactamente, según todas las explicaciones, llego hacia el aprendizaje situado. Bueno, ¿qué es el aprendizaje situado? El aprendizaje situado es aquel aprendizaje que nace, que crece y se va desarrollando dentro de un contexto determinado. Es decir, es el aprendizaje que va análogo a aquellas situaciones socioculturales. E inmediatamente a seguir leyendo el tratado, vemos cómo abarca toda la parte estudiantil, todo el contexto escolar y relaciona que ese aprendizaje situado va dentro del ámbito educativo y es donde se va directamente hacia el aula de clases, hacia ese contexto escolar donde hay muchos alumnos, donde están los maestros, los directivos. Bueno, ya dicho esto, pude pues ver en el libro las explicaciones de que el aprendizaje, según esta cognición situada, se centra mucho en las experiencias, es decir, de que el alumno realmente aprende en un contexto social y cultural donde acoge distintas situaciones, distintas experiencias o vivencias y ésta las va relacionando a su aprendizaje, a lo que él va aprendiendo y cómo va construyendo su conocimiento a medida que va avanzando el curso o cómo se va relacionando con sus compañeros. Principalmente este tipo de aprendizaje se centra en los trabajos en equipos, en la participación activa del estudiante y la participación del maestro. Bueno, es muy importante este tipo de aprendizaje porque básicamente se centra en eso que dice, que de hecho lo mencionaba el texto, de que es aprender y hacer, que son dos acciones que van arraigadas y hacen un solo conocimiento, es decir, yo aprendo lo que el maestro va explicando, lo que voy conociendo, lo que voy viviendo a través con las personas que se van relacionando conmigo y lo hago, es decir, lo hago, lo plasmo en mi vida diaria, de pronto tal vez en un contexto muy diferente. Y eso es muy importante porque ese es el tipo de educación que se debe incentivar a los estudiantes a poder, está bien, explicar conceptos, que esa es la labor del maestro, pero también buscar que esos conceptos que están en los libros, que los maestros están explicados, puedan de verdad relacionarse y puedan desarrollarse en la vida real. Entonces, es un texto bastante concreto que nos explica detalladamente cómo un ser humano tiene esa capacidad o esa habilidad de aprender cualquier tarea, cualquier conocimiento que una persona le quiera enseñar, dependiendo de su, su prójimo, la persona que está al lado de él, con quien se relaciona todos los días. Bueno, ese sería mi aporte. A continuación los dejo con mi compañera Yurian, que también va a decir unas palabras. Buenas, yo voy a hablar sobre el texto. Bueno, este texto nos deja en claro que las prácticas educativas y escolares donde se asume que el conocimiento se obtiene o se abstrae de las situaciones de las situaciones que se aprenden y se emplean. Esto quiere decir que las personas, digámoslo, o sea, a mi parecer, aprendemos de las experiencias. Un claro ejemplo es, por ejemplo, pasar por una calle peligrosa y tener una mala experiencia. Ya sabemos que la próxima vez no deberíamos volver a pasar por esa misma calle porque sabemos que ya nos pasó algo súper malo. Esto fue una experiencia que adquirió la persona al saber que no debe pasar por esa calle y de pronto que le pasó alguna
situación riesgosa o incómoda. Entonces, de esta manera funciona el aprendizaje en las personas normalmente. También el proceso, también habla pues de que el proceso escolar es un proceso de enculturización. En este pues los estudiantes se integran gradualmente, paso por paso, no enseguida, no van a estar hoy y ya se familiarizan con el contexto. Y pues el momento de ya, digamos, integrarse, hace parte de una comunidad que está culturalizada de tal manera. También sabemos o nos deja en claro el texto que aprender y hacer no pueden separarse, ya que como lo dije anteriormente, digamos que también se puede, por ejemplo, em, aprender por medio de la práctica. Entonces, una persona está, no sé, escribiendo un texto, una reseña o pensando en escribirlo. La manera más fácil de aprender es escribiéndolo, es haciéndolo o intentándolo. Entonces, por esto es muy evidente, es muy claro que no se puede separar el aprender y el hacer. Digamos que es una manera mucho más fácil, a mi parecer, es mucho más fácil aprender haciendo que de pronto siempre estar escuchando a otra persona que nos diga o nos trate de explicar lo que toca hacer. De igual manera pasa cuando estamos en un salón de clases, perdón, en un aula de clases y el profesor simplemente está hablando y no, por ejemplo, no nos manda a hacer, por ejemplo, a sumar, a restar o a hacer un texto, a leer un texto o interpretar un texto. Ok, por otra parte, la propensión y las capacidades de los estudiantes para razonar en espacios auténticos, es decir, en la vida real, en un espacio real, con personas, con compañeros, estudiantes, etcétera, se puede mejorar considerablemente a través de dos dimensiones. La primera dimensión es la relevancia cultural. Esta es una institución, pues se trata de una institución, se puede tratar de una institución que emplea ejemplos, ilustraciones, discusiones y demostraciones que hacen que el niño o la persona se familiarice un poco y digamos se rompa un poco el hielo al momento de familiarizarse o socializar con él con otras personas. Eh, y así de esta manera puede ser relevante a la cultura que pertenece o que desea pertenecer. La segunda dimensión es pues, la actividad social. Esta es una participación que mm, está como centrada en un contexto muy social, o sea, literalmente como su nombre lo dice, es una actividad social y colaborativa. Eh, Esta trata de solucionar los problemas con la ayuda de los mediadores, que, por ejemplo, una discusión, eh, una, un debate, una discusión en clase, un debate, un juego de roles y también el descubrimiento guiado. Esto puede ayudar mucho al estudiante a también familiarizarse un poco con las personas que están a su alrededor, conocerse un poco más, crear debates para conocer su punto de vista y la manera en la que emplea su punto de vista, la manera en la que lo expresa y la manera en la que piensa también. Entonces, para mí eso es muy importante, primero que todo, porque también pues podemos ayudar a aprender a comprender a las personas lo que quieren decir o lo que tratan de decir. Entonces pues este texto ha sido muy enriquecedor para nosotros como futuros docentes. Para también saber más o menos la manera en la que podemos hacer que nuestros estudiantes traten de sentirse cómodos en el contexto en el que vamos a estar igualmente nosotros como docentes.